El problema es las temperaturas del mediodía en grados Fahrenheit registrados el 1 de julio durante los últimos 28 años en un pueblo pequeño son las siguientes, y aquí les mostramos las 28 temperaturas. 3. Lo primero que tenemos que calcular es el intervalo de clase, que lo obtenemos mediante la regla de Stokes, que es la siguiente. Que ya sustituido queda de la siguiente manera: K es igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de 28, que es el número de datos, y esto nos da un resultado de 5.8, que es aproximado a 6. Después se va a sacar el rango. El rango la fórmula es valor máximo menos valor mínimo. Que ya sustituido da 94, que es el valor máximo, menos 66, que es el valor mínimo, que da un resultado de 28. El siguiente paso es la amplitud. La amplitud se saca por el rango sobre el intervalo de clase. Ya sustituida la fórmula es 28, que es el rango, y 6, que es el intervalo de clase, que nos da 4.6. Por lo tanto, se eleva a 5. Para saber si estos resultados son correctos, se aplican dos reglas. La primera es intervalo de clase por amplitud debe de ser mayor al rango. Que ya sustituido nos queda 6, que es el intervalo de clase, por 5, que resultó ser nuestra amplitud, debe de ser mayor a 28, que es el rango. Aplicando la operación nos da que es 30, es mayor que 28, entonces sí cumple la primera regla. La regla número 2 nos dice que el intervalo de clase por amplitud menos el rango debe de ser menor o igual que la amplitud. Y ya sustituido nos queda que es 30 menos 28, que es el rango, debe de ser menor a 5, que es la amplitud. Y sí, nos da 2 y es menor a 5, por lo tanto sí cumple la segunda regla. Ahora se comienza a hacer la tabla. Primero se comienza con el intervalo de clase, el cual nos salió 6, entonces empiezan a enumerar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después tomamos el límite inferior de clase y el límite superior de clase. El límite inferior de clase es 66, porque es el dato más chico que nos dieron. Después se le va sumando la amplitud, que es 5, entonces serían 71. A cada uno de estos valores se le fue sumando la amplitud, que era de 5. Y ya después, para sacar el límite superior de clase, se le va restando 1 a este valor, que sería 70, 75, 80, 85 y 90. Para calcular los límites reales de clase, solamente tenemos que al límite inferior restarle 0.5 y al límite superior sumarle 0.5, que quedaría de esta manera. Y quedan de la siguiente manera: 70.5, 75.5, 80.5, 85.5 y 90.5. Después se saca la frecuencia. Se tiene que buscar en todos los datos que tenemos el número de datos que estén entre el límite real, el límite inferior o superior, y se van anotando aquí, que es la frecuencia.
Una vez contabilizadas todas las frecuencias se van anotando y el total de la frecuencia es igual a 28. Después sacamos la frecuencia acumulada. Primero se pone el primer valor, que es 2. A 2 se le suma el segundo valor, que sería 4. Son 6. Y así sucesivamente. 3. Y quedan de la siguiente manera. El total debe de ser 28. Ahora tenemos que calcular la marca de clase, que tiene la siguiente fórmula. Límite inferior de clase más límite superior de clase entre 2. Que ya sustituido queda de la siguiente manera. 66, que es el límite inferior de clase, más 70, que es el límite superior de clase, entre 2, y nos dan un resultado de 68. 3. Que nos da el siguiente resultado, que fue 68, y ahora para calcularle el de los demás solamente le vamos sumando la amplitud, que era 5, y nos dan los siguientes resultados. Después se va a sacar el promedio o media, el cual es la siguiente fórmula. Para poder sustituir esta fórmula se tiene que sacar el total del intervalo de clase, de la marca de clase, por frecuencia entre el número total de datos. Bueno, entonces se saca 68 por 2, el cual da resultado de 136. 73 por 4, que da 292, y así sucesivamente. Después, ya que tienes todos los resultados, se suman para que te dé 2234. Ya sustituido queda 2234 sobre 28, que es el número total de datos, y da un promedio igual a 79.78. A continuación calcularemos la mediana, que es límite real inferior de clase mediana más clase mediana y frecuencia acumulada anterior entre frecuencia de clase mediana por amplitud. Sustituyendo la fórmula es 75.5, que es el límite real inferior de la clase mediana. Como podemos ver aquí, es 75.5. Después hacemos la división del número de datos entre 2. El número de datos es 28, entre 2 da 14, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 6, sobre 10, que es la frecuencia de la clase mediana, aquí, por la amplitud, que es 5, que nos da un igual a 79.50. Ahora calcularemos la moda, que tiene la siguiente fórmula. Límite real inferior de la frecuencia más alta. En esta fórmula ocuparemos los datos de la frecuencia más alta que tenemos, más D1, que significa frecuencia más alta menos la frecuencia anterior, entre frecuencia más alta menos la frecuencia anterior, más frecuencia más alta menos la frecuencia posterior, por amplitud. Que ya sustituida la fórmula queda de la siguiente manera. El límite real inferior de la frecuencia más alta, como podemos ver, es 75.5, porque la frecuencia más alta es 10, más frecuencia más alta menos frecuencia anterior, 10 menos 4 da igual a 6, entre 6 más la frecuencia mayor menos la frecuencia posterior, que es 7, y nos da 3, por 5, que es la amplitud, y nos da un resultado de 78.83. Para sacar las expresiones estándar es esta fórmula, en la cual se tiene que sacar xi menos promedio al cuadrado por frecuencia sobre el número total de datos menos 1.
el cual ya lo hicimos acá. Se saca el de todos uno por uno y se suma para sacar la sumatoria total, el cual dio 1010.68 sobre 27, que son 28 menos 1, y lo cual da un resultado de 37.43 al cuadrado, con la raíz cuadrada, y ya sacando el resultado total es 6.11. Y para sacar la varianza solamente es s al cuadrado, lo cual es, para más fácil sería este, que es el 37.43.